Hola a todos, soy el señor Quesada de nuevo y el día de hoy vamos a aprender y hablar de verbos irregulares en el presente del indicativo. Como siempre, estos son sus apuntes, así es que en una hoja de papel, por favor, tomen nota sobre los conceptos que aquí presento, conjuguen todos los verbos de práctica que les he dado, resalten, subrayen las ideas y conceptos importantes que encuentran aquí. Y finalmente, tomen fotografías de sus apuntes y suban las fotografías en Google Classroom para recibir crédito por esta asignatura. Vamos a comenzar. Bueno, en español tenemos varios tipos de verbos irregulares y unos verbos en forma irregular son unos verbos que se llaman irregulares en forma de yo. Estos son verbos que se conjugan de forma regular en todas las conjugaciones, excepto en la forma de yo, porque la forma de yo es diferente cuando se conjuga. Como les dije, a estos verbos se les conoce como yo irregulares. Vamos a ver un par de ejemplos para que vean cómo es que funcionan. Vamos a ver el verbo salir. Por ejemplo, si vemos el verbo salir, aquí tenemos nuestra raíz y nuestra terminación. Vamos a comenzar regularmente manteniendo lo que es la raíz, pero cuando añadimos nuestras terminaciones, como pueden ver, la forma de yo tiene esta G ahora que no se le suma a otros verbos. Si es que solamente la forma de yo va a tener ese cambio. Las terminaciones siguen en la terminación IR del verbo. Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo de una oración sería yo salgo con mis amigos los fines de semana. Vamos a ver otro ejemplo, ejemplo número 2. Y el ejemplo número 2 tenemos el verbo poner. Al igual que en el verbo anterior, tenemos la raíz y tenemos la terminación. Vamos a mantener lo que es la raíz y en la forma de yo va a ocurrir el mismo cambio donde se le añade esta G, algo que no ocurre en ninguna otra de las conjugaciones que tenemos ahí. Como pueden ver, este es un verbo ER, así es que sigue los patrones de conjugación de un verbo ER. Bueno, vamos a hablar de otros verbos. Había una oración ahí que voy a compartir con ustedes. Yo pongo mis libros en la mochila. Bueno, vamos a continuar con otros verbos a los cuales también se les agrega una G solo en la forma de yo. Y estos son los verbos que tenemos. El verbo hacer, la forma de yo es yo hago. Traer, traigo. Tener, como pueden ver, es un verbo de cambio radical. Si es que yo tengo, pero cuando se conjuga este verbo es tú tienes, él tiene, ella tiene, nosotros tenemos, ustedes tienen. Venir también es de cambio radical. Vengo, vienes, viene, venimos, vienen. Seguir cambia a sigo, pero es un verbo de cambio radical también en las otras formas. Sigues, sigue, seguimos, siguen. Decir, también un verbo de cambio radical. Yo digo, tú dices, él dice, nosotros decimos, ellos dicen. Y por último, el verbo oír, que la forma de yo es yo oigo. Y más adelante vamos a hablar del verbo oír de nuevo. Bueno, lo que quiero que hagan como práctica es que para cada uno de estos verbos que tengo aquí a la izquierda, me den una oración completa en la forma de yo. Mi ejemplo es, yo hago mi tarea todos los días. Pueden usar ese como un ejemplo o ustedes pueden hacer su propia oración para el verbo hacer y las otras oraciones también. Cuando terminen, continúen a la siguiente diapositiva. Bueno, otro tipo de verbos que tenemos son verbos a los que se les agrega una Y en la forma de yo. Estos verbos son el verbo dar, yo doy. Todas las otras conjugaciones siguen el patrón establecido. Tú das, él da, nosotros damos, ustedes dan. El verbo estar y el verbo ir también tienen esta Y en su conjugación de yo. Yo estoy, yo voy.
Pero estos verbos son más irregulares por otras razones. Si vemos aquí las conjugaciones de yo, tenemos la Y, como ya les dije y ya les mencioné. Pero aparte de eso, si se fijan, también tenemos estos acentos escritos en 3 conjugaciones que generalmente no tienen acento escrito. Esto hace que el verbo estar se convierta en un verbo irregular. El verbo ir pasa también por un cambio diferente. Por lo general tenemos una raíz y una terminación, pero si vemos el verbo ir, prácticamente es una terminación. Al quitar la terminación, no hay nada ahí que podamos usar, así es que tenemos que cambiar las cosas. Y aquí están las terminaciones para el verbo ir. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ellos van. Así es que a pesar de que se les agrega la letra B al principio, también es un verbo IR, pero en realidad está siguiendo verbos o conjugaciones, terminaciones de verbos AR. Eso lo hace también un verbo irregular. Bueno, la práctica para estos verbos es que escriban una oración en la forma de yo para cada uno de los 3 verbos que les di aquí. Dar, estar e ir. Si es que pónganse a escribir estas oraciones, pausen el video y una vez que terminen, continúen para ver los siguientes verbos. Bueno, otro grupo de verbos que tenemos son verbos que se les agrega una Z en la forma de yo. Bueno, aquí están los verbos. Tuve unos pequeños problemas, pero verbos que terminan en la terminación ser o sir, como podemos ver aquí en los verbos conocer, conducir, traducir y producir, se les agrega una Z en la forma de yo antes de la C cuando se conjugan. Yo conozco, yo conduzco, yo traduzco y yo produzco. Como pueden ver, la Z se ha sumado a cada una de estas conjugaciones en la forma de yo. Las otras conjugaciones siguen el patrón regular. Tú conoces, él conoce, nosotros conocemos. Tú conduces, nosotros conducimos, ellos conducen. Tú traduces, nosotros traducimos. Tú produces, ellos producen, ella produce. Así es que no hay ningún cambio ahí, solamente en la forma de yo. Así es que la práctica de esta diapositiva es escribir una oración para cada uno de estos verbos en la forma de yo. Muy bien, vamos a continuar. Por último, tenemos el verbo saber en los verbos que son de cambios en la forma de yo, verbos irregulares en forma de yo. La forma del verbo saber en la forma de yo es simplemente se, S-E con un acento. Bueno, no hemos terminado con los apuntes, tenemos otros verbos que son irregulares. Por ejemplo, el verbo ser. El verbo ser es un verbo que es completamente irregular. Todas las formas cambian en el verbo ser, como pueden ver aquí. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son. No sigue un patrón establecido anteriormente por ningún otro verbo. Así es que el verbo ser es un verbo que es completamente irregular. Asegúrense de escribirlo. Perdón, se me pasó decirles que en esta diapositiva también quiero que hagan una oración para la forma del verbo ser y una también para el verbo saber. Ustedes escojan cuál de las formas quieren usar para el verbo saber. Bueno, vamos a continuar. Verbos que terminan en huir. Este grupo de verbos sufre un cambio, ya que después de lo que es la raíz, vamos a sumar una Y antes de la terminación. ¿Cómo está esto? Bueno, vamos a ver. Lo mismo ocurre con el verbo oír, que ya habíamos hablado anteriormente.
Ya saben que oír en la forma de yo es oigo. Y para la forma de nosotros también se le pone un acento escrito y es oímos la terminación. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo es que estos verbos funcionan. Aquí tenemos el verbo construir. Como siempre, vamos a comenzar con nuestra caja de conjugaciones, nuestros pronombres. Vamos a mantener lo que es la raíz del verbo construir, ya que no hay ningún cambio aquí. Y vamos a seguir también las terminaciones de los verbos terminación IR, ya que es un verbo con terminación IR. Pero como podemos ver aquí, se ha sumado esta Y después de lo que es la raíz del verbo. Y esto ocurre prácticamente en todas las conjugaciones, con excepción del verbo nosotros, como dice aquí en sus apuntes. Ahora, este no es el único verbo que sufre este tipo de cambios. Tengo un par de verbos más que quiero que conjuguen y va a ser su práctica final. Bueno, esto es la práctica final y estos son los verbos que quiero que conjuguen. Van a seguir el mismo patrón del verbo construir, como yo les dije, contribuir, huir, y por último, quiero que me den la conjugación completa del verbo huir también, ya que va a seguir un patrón parecido al del verbo construir. Recuerden comenzar con su caja de conjugaciones, poner sus pronombres y darme todas las formas de estos verbos en su conjugación. Bueno, si ya terminaron, vamos a continuar. Recuerden que esos fueron sus apuntes y si ya terminaron con los apuntes y ya hicieron los verbos de práctica que les pedí, por favor, resalten y subrayen ideas y conceptos importantes que hayan aprendido en esta lección. Y obviamente, una vez que terminen, tomen fotografías de sus apuntes y suban esas fotografías a Google Classroom para que reciban la calificación para esta asignatura. Eso es todo por ahora. Nos vemos la próxima clase. Adiós.